Bueno, bendiciones para todos. Pronto estarán los demás. Les bendigo. Espero que estén bien. Bueno, estamos hablando de algo sumamente importante en esto, lo que estamos llamando las clases de teología. Y creo que esto sería la clase número 13 y es muy importante. Estamos hablando por lo que quería la gente sobre los dones espirituales. Bueno, de hecho, la semana pasada comenzamos hablando de algo sumamente importante y eso fue de que estando lleno del Espíritu Santo, es más factible para ser usado de Dios con los dones. Es decir, el creyente no solo puede apagar y prender los dones del Espíritu Santo cuando quiera. Después hablaremos de eso. Pero hay algo sumamente importante que tenemos que entender y eso es, estando lleno del Espíritu Santo, hay mucho más posibilidad de que el Señor Dios te use, ¿ok? Estando lleno del Espíritu Santo. Entonces solo podemos estar en una posición para que Dios nos use y podemos estar en una posición para que Dios nos use a través de la llenura del Espíritu Santo, que es algo sumamente importante. Entonces, nosotros hoy no vamos a empezar hasta la semana que viene lo que viene siendo los 9 dones del Espíritu Santo, pero lo que vamos a estudiar hoy es Primera de Corintios 12, 1 al 3, y después como que el Pero versículo el viejo. 4 o 5 allí es cuando empieza hablando sobre los dones del Espíritu Santo. Hay 9. Entonces yo escribí em, aquí escribí la manera más sencilla de describir los 9 dones espirituales es que tres dicen algo, tres hacen algo y tres revelan algo. ¿Ok? Muy importante. Entonces aquí dice, los tres dones que dicen algo, articulan algo, ¿no? Los tres dones que dicen algo se conocen como dones de elocución o dones de expresión verbal. ¿Cuáles son? Profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. ¿Ok? Los tres dones que hacen algo son los dones de poder. ¿Ok? El don de fe, explicaremos después en las semanas que vienen, que el don de fe es algo sobrenatural, es diferente que la fe que tú y yo podemos aumentar cuando queramos. Hablaremos de eso. El don de hacer milagros y los dones de sanidades. Esos son los tres dones que hacen algo, son don de fe, el don de hacer milagros y los dones de sanidades. Y después hay tres dones que revelan algo. Son los dones de revelación. Como dije, hoy no vamos a empezar a desarrollar lo que sería el primer don, la palabra de sabiduría, sino que vamos a establecer una base una vez más, porque el mismo apóstol Pablo cuando comenzó hablando de los dones, no solamente empezó, sino que dio como unas instrucciones en 1 Corintios 12, 1 al 3, para que podamos entender y después estaremos estudiando uno por uno de los dones espirituales. Entonces, y los tres dones aquí, y los tres dones que revelan algo son los dones de revelación, o eso debe ser palabra de revelación, palabra
perdón, los dones de revelación, ¿cuáles son? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Entonces vamos a comenzar aquí en Primera de Corintios 12:1. Aquí dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es muy importante este pasaje bíblico. El Espíritu Santo a través de Pablo dice, hermanos, yo no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Lo que sucede hoy en día es que no solamente muchos de los creyentes ignoran los dones espirituales, es peor, ellos más bien no creen en los dones espirituales. Y hablaremos de eso hoy, que es sumamente importante. Entonces yo escribí ahí abajo, ignorancia moderna sobre los dones. ¿Ok? Hay creyentes que aman a Dios, leen la Biblia y sirven fielmente, pero creen que los dones del Espíritu ya no operan hoy. Esta postura se conoce como cesacionismo. ¿Ok? Em, ¿Qué significa cesacionista o cesacionismo o los que creen en eh, eso? Aquí lo tengo. Dice, ¿qué creen los cesacionistas? Ellos son los que dicen que los dones del Espíritu Santo cesaron, que ya no existen. Ok, para que podamos entender, nosotros no creemos así. Nosotros creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero en el cuerpo de Jesús hay muchas denominaciones que sencillamente dicen, eso se acabó. Pero si se acabara, la Biblia tendría que decirnos, después de tal tiempo se va a acabar, pero no dice así. Hablaremos del pasaje que ellos mal usan, ¿ok? Para decir que cesó, pero veremos que no es así. ¿Qué creen los cesacionistas? Los cesacionistas creen que los dones sobrenaturales del Espíritu Santo, como lenguas, sanidades, milagros, profecías, cesaron cuando murió el último apóstol. Repito algo, obviamente, que supongo que me siguen. Nosotros no creemos esto. Esos son los creyentes incrédulos. O sea, es decir, lo más importante es la salvación. Y ya, y punto. O sea, pero si tú no crees en las manifestaciones del Espíritu Santo, vas a perder muchas bendiciones que Dios tiene para tu vida. ¿Ok? Entonces, si Dios tiene algo para mí, o sea, si Dios me quiere usar en uno de los dones espirituales, que de hecho al final de este capítulo dice que todos los creyentes tienen, más que sea uno de los dones sobrenaturales en su vida. Lo que hay que hacer es descubrirlo. El problema es que los que no creen dicen, bueno, yo nunca he visto los dones del Espíritu Santo en mi vida. Es porque es por fe. Y si tú no crees en las manifestaciones del Espíritu Santo, nunca verás los dones del Espíritu Santo. Hay algo que dijo una persona una vez y es una gran realidad. Dijo que entre más uno predica sobre algo, más uno ve la manifestación de eso. Una razón de la cual que no vemos mucho las manifestaciones del Espíritu Santo hoy en día es porque no enseñamos o predicamos sobre eso. Entonces, cuando la gente tiene poca fe, no se realiza eso en el culto. O sea, es decir, Jesús, cuando fue a algún sitio, dice la Biblia que él no pudo hacer ningún milagro allá por su falta de incredulidad. No falta de incredulidad de Jesús, sino de la gente. O sea, es decir, la gente limitó lo que Dios quiso hacer por su poca fe. O sea, es decir, si una persona no cree en las manifestaciones del Espíritu Santo,
Bueno, al final lo más importante es la salvación, pero, o sea, obviamente si Dios tiene esto para nosotros, no solamente para que alguien nos dé una palabra o solamente para que alguien ore por nosotros, sino para que nosotros, que seamos creyentes, maduros, que nosotros podamos ser usados de parte de Dios en esto. Pero para que veamos esto, la clave muy importante es que tengamos fe de eso. Entonces, volviendo de lo que estaba diciendo, alguien decía una vez que si quiere que la gente de la iglesia produzca el fruto del Espíritu, predique el fruto del Espíritu. Si quiere que la gente de la iglesia pueda perdonar, predica del perdón. Si quiere que la gente acepte a Cristo, predique de eso. Y es lo mismo con los dones espirituales. Si tú quieres ver los dones, hay que predicar de eso. Y de lo que hemos hablado. El Espíritu Santo a través de Pablo dice, no quiero que ignoréis sobre los dones espirituales. Ahora, una cosa es ignorar, otra cosa es no creer en los dones espirituales. Es como decir otro nivel de incredulidad. Porque se supone que si alguien no sabe, porque es poco ignorante de los dones espirituales, es una cosa, pero si tú has sido enseñado de que se acabaron ya los dones del Espíritu Santo, es peor todavía, porque no es solo ignorar, es no tener fe de que Dios sigue siendo sobrenatural. O sea, Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Eso implica que Él sigue ayer, hoy y mañana usando los hombres para las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Ok? Pero si no escuchamos prédicas sobre los dones del Espíritu Santo, la fe no aumenta. Y si la fe no se aumenta, no veremos los dones en nuestras vidas. Es sumamente importante que podamos aumentar la fe para ver. Es como el pasaje, creo que está en Lucas 10, o perdón, Mateo 17 quizás. Pero los apóstoles no podían echar fuera los, el demonio. Y la Biblia indica de que Jesús decía, es por tu falta de fe, es por su falta de fe de ustedes. Ustedes no tenían fe. Pero después Jesús decía, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces la discusión que hay es, ajá, ¿es por falta de fe o es porque no estaban ayunando y orando? Bueno, originalmente Jesús decía por su falta de fe. Es por su falta de fe, pero Jesús estaba diciendo para algunas cosas que el hombre ve difícil, como por ejemplo echando fuera un demonio, es que la fe tiene que elevarse siempre a algo. Y una de las formas para que la fe se pueda elevar es a través del ayuno y la oración. Es algo muy importante. Yo me acuerdo una vez, esto parece una locura lo que les voy a contar. Em, yo estaba en un pueblo indígena y me hablaban de que un joven que yo conocía, que él estaba mal. Eso fue hace 25 años. Y yo fui para allá yo solo, y cuando dijeron que estaba mal, yo pensé que estaban diciendo que, no sé, que tenía gripe o algo así, o sea, no averigüé como que mal, en qué sentido. Entonces, cuando el camión de ellos se iba, yo iba a aprovechar la cola para ir a un pueblo que se llama La Villa, y en eso estaba llegando ese joven. Y que caminaba y de repente como que se desmayara. Entonces había una gente por allá bebiendo y ellos fueron corriendo para allá y decían, vamos, vamos, rápido, rápido. Y yo por lo menos no entendí lo que estaba pasando, ¿no? Y lo colocaron en una hamaca y yo todavía estoy como que mirando, como que, o sea, no.
yo decía, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? O sea, no entendí lo que pasaba. Entonces uno agarró la cabeza, uno agarró la mano derecha, la izquierda, otro agarró la mano izquierda, y así sucesivamente con los dos pies. Y de repente el joven comenzó a gritar algo muy feo. Hablaba en una voz más gruesa que la de él. Hablaba de que iba a matar a una persona. Y bueno, era un demonio. Em, pero después se le pasó. O sea, yo oré por él, pero no sé, nada funcionó. Este, entonces me dijeron que lo iban a llevar a la villa para ir al hospital a ver si el médico lo curaba. Entonces lo montamos en el camión. Yo ya entendía y los indígenas también que era un demonio. Y en el camino pasaba como la misma cosa tres veces. Él está totalmente normal hablando conmigo porque yo era su amigo, como amigo. De repente se ponía como un zombie, ¿no? O sea, miraba, pero no se movía. O sea, miraba con los ojos así como raro. Y de repente pasaba mucho, se manifestaba el demonio. Entonces, en uno de las últimas veces, ya íbamos atrás en un camión, ¿no? Abierto, 120 por la autopista. Y entonces él estaba hablando normal. ¿Qué fue, Douglas? Sí, porque yo, que no sé qué cosa. Y de repente o sea, me daba cuenta que ese demonio se iba a manifestar porque se ponía así como ahí, pero no estaba ahí. Solamente miraba así con una mirada vacía en sus ojos. Y de repente él me dice a mí, en una voz como muy, ¿cómo se dice? Monotono. Dice, Douglas, me levantaré y me lanzaré y me mataré. Y yo decía, muchacho, ya quédate quieto. Se paró, comenzó a caminar muy lento y lo agarré. Cuando lo agarré, ese joven tenía una fuerza impresionante, y me comenzó a sacudir. Imagínense, yo estaba apurado porque íbamos en viaje muy rápido y detrás de un camión sin techo, sin nada. En ese momento yo dije, en el nombre de Jesucristo. O sea, es que yo creía antes, pero como que cuando me di cuenta que o lo voy a sacar fuera o el joven se va a matar, una fe más fuerte vino sobre mí. Y cuando yo dije así, ya se curó, el demonio se fue. Ya desde allí hasta allá estaba totalmente normal. Llegamos en la villa y él decía, Douglas, vamos al cyber. Le dije, muchacho, tú no sabías lo que te pasaba por los últimos, no sé, 6 meses. No, yo no sé. Estaba poseído por un demonio. ¿Qué es eso? No, pero vamos a jugar por allá. O sea, no, ni se daba cuenta de lo que sucedió los últimos 6 meses. Y su papá después me dijo, porque yo averigüé después y yo dije, mira, como 15 años después, 10 años después, yo vi la hermana de él y ella estaba ahí. Yo le dije, ¿te acuerdas cuando eché fuera el demonio de tu hermano? Sí, no le volvió más. No, desde ese momento no volvió más. Entonces su papá, que ya murió, él me dijo, Douglas, es que antes eh, ese demonio le lanzaba en el caño de agua que tiene por ahí para matarlo y en el fuego también. O sea, como dice la Biblia del otro joven en la Biblia, y es que ese hombre no sabía nada de la palabra de Dios. Pero es decir que a veces, para que, si estamos hablando de los dones espirituales, no hay un don espiritual echar fuera demonios, ¿no? Cuadra, ¿no? Pero igual requiere como que quizás más fe de lo que tenemos en este momento, ¿no? Igual con los dones. Si yo no creo, nada será hecho. Yo tengo que creer para que esos dones se manifiesten en mi vida. Entonces, aquí seguimos. Los cesacionistas creen que los dones sobrenaturales del Espíritu Santo, como lenguas, sanidades, milagros y profecías, cesaron
cuando murió el último apóstol. Repito, nosotros no creemos así, ¿Y cuánto te voy a pero deber yo? hay muchísimas denominaciones que creen así. Ok, señor. Según esta Ya, postura, Dios usó esos dones solo para confirmar el mensaje del Evangelio en la iglesia primitiva y una vez que en el Nuevo Testamento fue completado y la iglesia quedó establecida, ya no fueron necesarios. O sea, en otras palabras, enseñan que los dones no son para la iglesia de hoy, sino que pertenecieron únicamente a la era apostólica. Eso se basa en ignorancia total. O sea, no hay ningún... Nosotros vamos en este momento para averiguar por qué ellos piensan así, para mostrar de lo que ellos creen está fuera de contexto, no para ser como problemático, para decir, bueno, ellos se equivocan y nosotros tenemos razón. No, pero hay que entender lo que creemos, porque si no, uno comienza a creer lo equivocado, ¿entienden? O sea, por eso es importante que alguien conozca bien el evangelio real, porque un mormón, testigo de Jehová, puede enrollar a alguien si uno no sabe la palabra de Dios como es. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, nosotros sí creemos en los dones del Espíritu Santo. Nosotros creemos en todos los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué será que esa gente no cree? Esa gente no cree no porque no lo, no porque la Biblia diga. O sea, lo que yo digo, a ver si me entienden. Si tú solamente tuvieras la Biblia y tú vivieras alejado de la sociedad y nada más leyeras la Biblia, jamás en la vida, ni siquiera después de 40.000 millones de estudiar la Biblia, llegarías a la conclusión bíblicamente que los dones cesaron. O sea, no, no le cabe en la mente de nadie. Eso tiene que ser enseñado porque en la Biblia no dice así. ¿Cuál es su argumento de las denominaciones? Porque hay muchas. No quiero como que decir cuáles porque no quiero ofender aquí, por este medio, porque no quiero que porque al final del día, repito, lo más bello es la salvación. O sea, yo estoy increíblemente feliz por mi salvación. Si un creyente no cree en las manifestaciones, pero cree que Jesús es su Señor, gloria a Dios. O sea, eso es lo máximo, tener Cristo en el corazón. Pero yo no sé de ti, pero si Dios quiere usarme a mí, en los dones sobrenaturales, espirituales, yo no quiero tener falta de fe, o sea, yo quiero lograr todo lo que Dios tiene para mí en esta vida y eso se logra por fe. Ahora, si yo no creo en los dones no se manifestarán, no se manifestarán. O sea, es decir, que una vez, creo que les conté por aquí, había un amigo mío predicando en una iglesia y un pastor de una denominación, después habló con él y el pastor de la denominación decía, y tiene que escucharlo bien para entender, nosotros no creemos porque no vemos. Se Entonces, fue la voz, no se escucha. nosotros no creemos porque no vemos, ¿ok? Entonces, el predicador respondió, exacto, para Bien, ve, no se ver, escucha la voz, tienes oíste, que la voz creer. Para ver, tienes del que pastor creer. Lugo, no se escucha. Para ver, tienes que creer. Entonces, lo más importante en todo eso es tener fe, porque por eso digo, repito, la única forma en que la iglesia vaya a caminar en los dones sobrenaturales es si tiene fe sobre los dones
sobrenaturales, las manifestaciones del Espíritu Santo. Y si no tenemos fe, entonces no caminaremos en esos dones. Es sumamente importante. Ahora, vamos a ver cuál es el pasaje que ellos utilizan para decir que los dones cesaron. Y vamos a hablar en contexto lo que la Biblia está diciendo. Y para que fuera más fácil, lo coloqué aquí en la pantalla. Perdón, aquí no. Tengo un consentido de mamá. Dios mío, yo le tengo miedo. Yo también. Ven para allá, que yo estoy en clase. Ya va. Aquí está. El pasaje que suelen usar fuera de contexto, ¿no? Primero de Corintios 13, 8 al 10. Las profecías se acabarán. Cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Cuándo? Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Aclaración sencilla. Esto es muy importante. Lo perfecto no es la Biblia. Ellos dicen, bueno, cuando llega lo perfecto, ahí todo eso va a cesar. ¿Ok? El contexto, el contexto habla de la consumación final, no del cierre del canon. ¿Me entienden lo que quiero decir aquí? Cuando estemos con Cristo, no necesitaremos lenguas. Hemos hablado dos mensajes sobre las lenguas. Una de las Perdieron, razones Ah, que por el sonido. lenguas es un perdieron, asunto ¿verdad? hoy en día es, es porque tenemos que pedirle a Dios legalmente para que Dios obre. El ángel vino por la palabra de Daniel. ¿Ok? Entonces, como no sabemos todo, cuando oramos en lengua, el Espíritu Santo le pide a Dios la petición perfecta. Eso no hará, eso no hará falta cuando ya lleguemos en la eternidad. ¿Entiende lo que quiero decir? Las profecías no van a hacer falta en la eternidad, después de todo, después que todo esto se acabe. ¿Entiende lo que quiero decir? Dios me puede apagar los micrófonos de alguna persona. Este, entonces, es sumamente importante. O sea, no necesitamos los dones del Espíritu Santo en aquel tiempo, pero hoy en día es sumamente importante. Entonces, este pasaje no está diciendo lo que ellos dicen. Como ellos no creen en las lenguas, ellos dicen, no, que se acabó todo porque se escribió la Biblia. La Biblia es lo perfecto. No, lo perfecto no es la Biblia. Lo perfecto es la consumación final. O sea, después que termine todo. ¿Me entienden lo que quiero decir? Además de eso, tengo aquí problema lógico del cesacionismo. Dicen cuando murió el último apóstol, los dones cesaron. Eso es lo que literalmente dicen. Ellos dicen que cuando el último apóstol de Jesús, Ya apagué el los sonido. originales 12 apóstoles de Jesús, cuando el último murió, entonces allí es cuando cesaron los dones del Espíritu Santo. Pero eso no tiene sentido, porque la Biblia no dice eso, lo que dice ahí. La palabra de Dios dice, estas señales seguirán a los que creen. No dice seguirán a los apóstoles, a los 12 original apóstoles de Jesús. No, no dice así. Y de todas formas, no sé si lo escribí aquí. Bueno, ejemplos bíblicos. Si esos dones se acabaron y solamente fueron para los originales 12 apóstoles de Jesús, Felipe el evangelista ni siquiera era apóstol y él hacía milagros, dice la Biblia. Esteban, en la palabra de Dios, él no era apóstol y él hacía muchos milagros. Ananías, el que oró por Saulo y Dios lo sanó, él no era uno de los originales 12 apóstoles del Señor. Más bien, Ananías ni siquiera fue llamado a uno de los 5 ministerios. Era Ya apagué el un sonido. creyente normal. ¿Entienden lo que quiero decir?
Entonces, tenemos que entender eso. Saben que les cuento un testimonio que la primera iglesia, cuando yo iba de niño, era la iglesia metodista. Ellos no creen en Ya nada. apagué el Más sonido. bien, ellos más bien, ellos creen en cosas muy, muy locas. Ellos creen que un trans puede ser pastor de la iglesia. O sea, un hombre que se viste como mujer puede ser pastor de la iglesia. Ellos se casan lo que viene siendo este, a los gays y todo eso. Eso está mal. Ahora, en aquel tiempo ellos no creen así, pero siempre había mucha falta de fe en ellos. Después nosotros fuimos para una iglesia y fue una denominación que creía en Dios poco más. No voy a decir cuál denominación, es una denominación muy conocida, pero no quiero ofender a nadie. Pero lo que sucedió fue lo siguiente, que le tocó a mi mamá enseñar en la escuela dominical. En Estados Unidos la escuela dominical queda antes del servicio. Por ejemplo, se juntan em, los jóvenes, se juntan los casados, se juntan así, pues, y después hay culto normal. A mi mamá le tocó esa mañana a enseñar en la escuela dominical y ella iba a testificar de lo que sucedió muchos años antes, cuando ella era nueva en las cosas de Dios. Ella tenía dos tumores y cada tumor era el tamaño de, como decir, una naranja, un poquito más grande que una pelota de tenis. Y mi mamá es muy flaca, entonces y eso estaba dentro de ella. Y creo que fue un sábado, le tocó una cirugía y el día antes, en la noche, el viernes en la noche, la vecina con su pastor fue para la casa y mi mamá no sabía de las cosas de Dios. Y ellos oraron por ella, le dijeron que estaba sana. Y ella nada más creía porque, ajá, si él me dice que estoy sano, oraron por mí, estoy sana. Entonces, el día siguiente, sábado en la mañana, cuando fue para la cirugía, ella decía, yo quiero que puedan sacar las placas de nuevo. ¿Por qué? Porque oraron por mí anoche y me dijeron que yo estaba sana. Y ellos decían, o sea, la cosa no es así. No ves aquí, en esta placa, rayo X, no sé qué cosa, ahí aparece claramente que tiene dos pelotas. Eso nada más, eso no se desaparece nada más por sí, solo porque oran por ti. Y ella decía, bueno, pero yo quiero. Bueno, tendrás que pagarlo porque, o sea, sería de más. Bueno, yo lo pago, pero quiero que me saquen placas de nuevo. Entonces resulta que cuando sacaron de nuevo, no tenía los dos tumores. Entonces los médicos quedaron locos diciendo, solamente Dios puede hacer un milagro así, ¿no? Porque, o sea, fue un milagro de Dios. Entonces mi mamá le tocó años, 15 años después, a dar clase en la escuela dominical. Entonces le preguntaron ese domingo en la mañana de qué vas a enseñar. Pero como fue una denominación que no cree en eso, ella no sabía. Y es muy hipócrita porque el pastor de esa iglesia, su esposa tuvo un cáncer y ella estaba a punto de morir. Creo que la última etapa se llama la cuarta etapa. Y la llevaron para un predicador que yo conozco allá, que los médicos dijeron es que no hay solución. Llevaron la pastora de esa denominación que no creía al predicador, oró por ella y se sanó. Entonces, o sea, no es necesariamente todos de la denominación, porque hasta el mismo pastor creía, pero él decía que no lo puedo decir porque me votan. Igual que yo conozco otro que él dice, yo creo en lengua, yo hablo en lengua, pero si yo digo así, me votan enseguida. Y yo pienso, ¿será preferible que
te voten y que busquen una iglesia donde creen. O sea, dentro de mí pienso así, no sé. Pero entonces mi mamá decía, porque le preguntaron de qué vas a enseñar hoy. Entonces ella les contó, bueno, hace 15 años pasó así, que yo tenía dos tumores, me iban a hacer la cirugía, pero sucede de que oraron por mí, Dios me sanó y no tuve que hacer la cirugía. Entonces ellos dijeron, no, no puede enseñar eso. ¿Por qué? Bueno, porque no creemos en eso. ¿Por qué no crees en eso? Porque nosotros creemos que cuando el último apóstol murió, que se acabaron los dones. Entonces ella tenía que predicar de otra cosa. Y yo digo, o sea, ¿para qué hay tantos creyentes incrédulos? Si la Biblia dice que Dios sana, hay que creerlo. Si Dios habla de los 9 dones del Espíritu Santo, hay que creerlo. O sea, y así de fácil, pues, no es algo fuera de este mundo, no es algo fuera de la Biblia. La Biblia indica que hay los dones del Espíritu Santo. Ahora, después del milenio, lo que pasa es que hay la gran tribulación. Después de ahí hay 1000 años y después de ahí empezamos la eternidad. Allí no hará falta, después del milenio, esos dones. O sea, no haría falta las lenguas y la sanidad y todo eso, porque nadie se va a enfermar. No, 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 no va a haber una razón para orar en lengua, porque no hay oposición espiritual, no hay que pedir la petición exacta de Dios, o sea, tanta cosa, ¿no? Pero por ahora, Dios mío, yo creo que hace falta más los dones del Espíritu Santo. Y de hecho, la Biblia habla de que en los últimos días, que la lluvia tardía superará la lluvia temprana. Me dice, ¿qué significa eso? La lluvia temprana, creo que se dice así, temprana, es lo que sucedió en el libro de Hechos, cuando el Espíritu Santo fue derramado, los milagros, resucitar a los milagros, a la persona, todo eso, ¿no? La lluvia tardía es antes de la cosecha, ¿ok? Tiene que ser derramado de una forma mayor porque Dios quiere que la mayor cantidad posible del mundo se salve. Y algunos sencillamente no van a creer, al menos que vean el poder de Dios. Y no tiene nada de malo eso. Si Dios tiene los dones del Espíritu Santo para nosotros, Dios no quiere que ignoremos de esos dones. Es más, el único sitio en la palabra de Dios que dice que debemos codiciar algo es al final de este capítulo, que habla de codiciar los dones espirituales. Y en el griego, en español creo que dice desead, pero en el griego dice que debemos codiciar. Eso es como un nivel más allá de desear, ¿no? Dios desea que nosotros podamos codiciar, desear con más ganas de solamente desear, de codiciar los dones espirituales. Em, Porque así de esa forma la gente creerá. Este, yo me acuerdo, ahí está Kamashire, Venancio Kamashiru, con los yupa. Yo me acuerdo, me imagino que Vena se acuerda. Estábamos allí conversando, ¿si te acuerdas, Vena? Estábamos conversando en un pueblo muy lejos que se llama Taremo, porque allí no hay luz, no hay nada. El único hobby que tengo es hablar ahí. Un niño se chocó conmigo y yo y Vena nos miramos como que y nos echábamos a reír porque no estaba jugando ni nada, sino que ahí caminando se chocó conmigo y lo vimos como algo raro, ¿no? Y nos echábamos a reír y su mamá estaba por ahí. Y ella decía, ¿por qué están burlando de un ciego? Ella lo dijo en Yupa y me dijo. Y cuando vimos al muchacho tenía eso blanco en los ojos. Y nada, nos mandó a orar por el niño, oramos y cuando volvimos, esa misma madre decía, ¿tú conoces a ese muchacho por allá? Y yo le dije, bueno, para mí, todito se parece, o sea, para mí todos son iguales. Y ella decía, ese estaba ciego, ese estaba muy mal de salud también y Dios lo curó cuando tú oraste por él. Eso fue un ciego, o sea, y
o sea, la gente cree cuando suceden cosas así. En otro momento estaba mi amigo Rafael conmigo y eso fue antes de conocer a Venancio. Y estábamos en un pueblo que se llama, se me olvida en este momento. Y después del culto, una madre colocó en mis brazos un Me niño silenciaron. pequeño, ¿ah? Silenciaron por... Un niño, me colocaron en los brazos y estaba totalmente paralítico. O sea, yo me acuerdo que estaba increíblemente flaco, no podía mover nada, estaba en la forma de una taza. Lo único que pudo hacer es mover los ojos y me dio tanta, pero tanta lástima, o sea, el muchacho. Oramos por él, después fuimos para otro pueblo, se llama Tinacoa, y ahí yo me alejé en el monte, comencé a orar más por él, yo decía, Dios, sánalo. La semana después que vamos para allá, em, donde hacíamos los servicios estaba full, full, full. Porque es que Y a yo usted me no lo van a iba. escuchar Yo con otra decía, cosa. bueno, lo que pasa aquí es que llegó un político o algo así y a mí no me gusta de eso, yo me voy. Entonces la señora indígena que me ayudaba a evangelizar y invitar a la gente, ella decía, no, pero ellos Y están tenía aquí que silenciarlo por aquí. ti. Y yo, ¿cómo que Usted por no lo mí? tenía silenciado. Porque la realidad de eso es que no había mucha gente que Entonces, de asistía allá, y esta vez estaba muy full. dice aquí, Entonces yo no decía, no podía puede salir. ser por mí, porque nadie viene por mí. Y ella decía, sí, claro. Entonces, o sea, fue igualitico como esa señora de Taremo dijo, ¿conoces a ese muchacho ahí? Ella me preguntó lo mismo. ¿Te acuerdas de ese niño que estaba parado ahí en la esquina con un balón de fútbol? No, primera vez que lo veo. O sea, no sé, son como los chinos, no sé cuál es la diferencia. Entonces ella decía, ese fue el que la semana pasada estaba paralítico, que no estaba, nació así, y Dios lo sanó. Después que te fuiste, Dios lo sanó. Entonces, por eso estaba full. Y todos que estaban ahí aceptaron a Jesús, menos, no sé por qué, pero menos la mamá de ese niño. Pero lo que pasa es lo siguiente. Dios desea hacer milagro, ¿no? Nosotros si queremos ser usados de Dios, tenemos que, uno, creer en eso y dos, no ser ignorante de cómo funciona. Y como dije al principio del mensaje, como decía un predicador, entre más uno predica de algo, más resultados de eso uno tendrá. ¿Por qué nosotros no vemos las manifestaciones del Espíritu Santo hoy en día? Porque no predicamos de eso. Porque cuando uno predica de algo, la fe de la gente se aumenta y cuando la fe de la gente se aumenta, allí es cuando comenzamos a ver la mano de Dios en nuestras vidas. Mientras que si no tenemos fe, no va a pasar nada. Como dije al principio, Jesús fue Jesús. Jesús, hijo de Dios. Y cuando él estaba en el pueblo donde nació, la gente no creía en él y dice la Biblia que allí no pudo. No es que ahí ni siquiera dice, allí no quiso hacer ningún milagro. Dice, y allí no pudo hacer ningún milagro por la incredulidad de ellos. O sea, los milagros, los dones del Espíritu Santo tienen un vínculo exacto con la fe. Si yo no tengo fe, yo no voy a creer. Pero si yo puedo comenzar a escuchar, la palabra dice que la fe es por el oír. Si yo puedo empezar a oír de los dones espirituales, y por eso estamos hablando de esto, si puedo empezar a oír de los dones espirituales, mi fe se aumentará y después comenzaremos a ver
los dones sobrenaturales del Espíritu Santo mucho más al menudo en nuestras vidas. Y no solamente, yo vi por allá en tal sitio, no, sino que Dios me usará a mí, Dios te usará a ti, no solo para recibir un don, o sea, de otra persona, por ejemplo, la sanidad o lo que sea, sino que tú puedes impartir tu don a los demás. La Biblia dice que todos tenemos, más que sea uno de los dones espirituales, algunos tienen muchos, ¿ok? Pero se activa con la fe, se activa con la llenura del Espíritu Santo. Si yo quiero ver, tengo que llenarme de la fe y después de llenarme de la fe, empezaré a ver los milagros de Dios en mi vida. Bueno, bendiciones para todos. ¿Alguien quisiera decir algo antes de culminar aquí? Mm, Vena, está ahí hablando. ¿Sabe poner el micrófono? No sabes. No, 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 no se escucha. Dios mío, quitarle el micrófono a Vena. No, no, no se puede. No, porque no estoy como Top Talks. Ah, sí, yo te puse. Sí, pero como había problemas con la conexión, salí y volví a Ahora, entrar. ahora sí, dale. Ajá, voy. Ah, con razón yo decía, pero Dios mío, no está mutando a esa gente que está hablando. Eso sí, se activa cada ratico el micrófono de Rafa para decir que no escuchaba. Lo demás me escuchaba, ¿no? Creo que fue el internet de él. Ajá, Vena, habla. Nada. Voy. Claro, aquí tengo. Aquí está. Mm, mm, mm. ¿Listo? ¿Se escucha? Listo. Sí, Vena, te escuchamos. Ah, bueno, saludo. Muy importante el mensaje. Es que Dios usa eh, personas que Él permite utilizar por el don del Espíritu Santo. Amén. Muy importante. Bueno, más nada que decir. Saludo a todos los grupos que estamos en contacto. Estamos Amén. también con los de la parte de arriba, Amén, amén, amén. los paisanos Yupa, escuchando el mensaje muy importante desde la sierra. Saludos. Saludos, Vena. Ben- Dios te bendiga. Saludos a Amén. los de por allá. ¿Dónde nos Ah, están visitando hoy? ajá. Estaremos y otro más. Ajá. Ah, bueno, saludos a ellos. Tenemos mañana programa también, volviendo a explicar del mensaje de ahorita. Sí, para los de las emisoras, voy a colocar para el lunes este mensaje y a lo que terminemos este mensaje a lo que terminemos este mensaje voy a subirlo para que si alguien quiere verlo de nuevo, para... Eh, y bueno, no, aprovechando